COMSOL es un software de simulación de elementos finitos, el cual posee de forma nativa el acoplamiento de diversas físicas. Aquí se pueden ver diferentes físicas que se pueden incluir en el programa, aparte de las que uno mismo quiera construir. El programa dispone de diferentes módulos, los hay de físicas, de multipropósito y de interacción con otros programas, como los que vemos aquí que se llaman interfaz. Aparte existe COMSOL Server y COMSOL Compiler. ¿Me explico? COMSOL Server es un servidor donde se pueden alojar apps creadas por COMSOL Multiphysics y ser ejecutadas desde cualquier lugar. Ahora os enseñaré qué es una app. Y el COMSOL Compiler es un compilador que lo que permite es generar un ejecutable, o sea, una aplicación ejecutable por ejemplo, en Windows o Mac o Linux, que no requiera del software COMSOL Multiphysics para ejecutar una aplicación que se haya hecho en COMSOL Multiphysics. Antes de hacer la demostración en directo del programa, vamos a explicar cómo funciona su interfaz. Esto sería la interfaz de COMSOL Multiphysics. Tal y como podemos ver aquí, en la izquierda está el Model Builder, en el cual se van añadiendo la geometría, materiales, parámetros, variables, mallados, estudios, que serían las simulaciones, y el postprocesado. En la ventana del medio se corresponde a los settings, las herramientas, de cada una de las pestañas que estén activas cuando se pulse con el ratón. Y a la derecha está la ventana de gráficos y abajo de la ventana de gráficos la tabla de mensajes, procesos y tablas. Por el tema del COMSOL Server, para hacernos una idea en qué consiste, vendría a ser una página web como la que tenemos aquí mostrada, que es una captura de la página web, y se accede con usuario y contraseña, para el cual cada usuario tiene unas determinadas apps. Para ejecutar la app se pulsa en el botón Run y se abrirá una ventana en el explorador. Entonces, si fuera en el compiler, esa app ya está compilada y entonces se ejecuta con un .exe en Windows, por ejemplo. ¿Y una app qué es? Sería un ejemplo como vemos aquí, la cual puede ser abierta desde COMSOL Server, desde la interfaz de COMSOL Multiphysics o si se ha compilado con el COMSOL Compiler. Una app consiste en un modelo realizado por COMSOL en el cual se le genera una interfaz intuitiva para que cualquier usuario que no tiene por qué tener conocimientos de COMSOL pueda ejecutarla. La idea es que un usuario corriente pueda realizar simulaciones sin tener conocimiento de cómo se debe construir el modelo en COMSOL. En este caso, se visualiza la estructura de una bicicleta a la que se le aplica una fuerza y se genera un estrés. Entonces, el usuario final puede cambiar los parámetros de entrada del modelo, puede cambiar el tema del mallado y luego tiene diferentes herramientas de visualización de los datos que haya simulado. Y a continuación vamos a realizar una simulación en directo de una barra metálica colectora en la cual pasará una corriente y ésta se calentará por efecto Joule. Y posteriormente se realizará una app sencilla de esta barra. La barra es lo que tenemos aquí visualizando a la derecha en el dibujo. Tenemos la fotografía de una barra real y a la derecha está el dibujo hecho en geometría de COMSOL. Entonces ahora os voy a compartir mi pantalla de COMSOL Multiphysics. Vale. Ya lo tendríamos aquí compartido. Entonces aquí he abierto COMSOL con el modelo que acabo de crear, que es el de la barra que ya está resuelto. Partiendo siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha, en el Model Builder, donde vamos construyendo nuestro modelo, primero de todo tenemos la parte de parámetros, donde podemos poner y generar parámetros, ya sean de carácter geométrico o de carácter físico. Por ejemplo, aquí hay algunos parámetros que son derivados de la geometría de nuestra barra, como la longitud, el radio de los tornillos, la anchura, la altura, y luego parámetros de, por ejemplo, un parámetro para definir la malla, un parámetro de coeficiente de transferencia de calor o el voltaje que se le aplica a la barra. Después de siempre empezando por hacer los parámetros, se genera un componente, en este caso se ha generado un componente 3D,
COMSOL permite generar modelos en 3 dimensiones, en 2 dimensiones axisimétrica o no, en una dimensión axisimétrica o no, o 0 dimensiones espaciales. Una vez se genera el componente, se pueden definir variables si se desean. Si quiere crear alguna función que dependa de algún parámetro del programa, ya incluso sea de la propia física del programa. Es decir, si estamos simulando la temperatura, ¿no? Y tenemos una función que depende de la temperatura, aquí podemos generar esta variable y el propio programa irá iterando con el resultado de la temperatura que vaya obteniendo a medida que va iterando. Después, el siguiente paso sería crear la geometría. COMSOL dispone de un constructor de geometrías o si no, también dispone de importador de geometrías 3D de CAD. Aquí podemos ver los tipos de geometría que puede imprimir, que puede exportar. Casi todos son archivos CAD, cualquier programa CATIA, SolidWorks, AutoCAD, Parametric, ProEngineer, prácticamente todos los tipos de archivos CAD. Si se quiere generar la geometría con COMSOL también se puede generar sin problemas y también se puede hacer algo híbrido. Puedes importar una geometría y luego construir algo más a partir de la geometría importada. Aquí es donde vemos las partes de cómo se ha ido construyendo la geometría en COMSOL y una vez que está construida nos aparece aquí la ventana de gráfica, la parte derecha. Vale, una vez tenemos la geometría hecha, pasamos a la parte de materiales. En COMSOL se pueden definir materiales, ya sean descritos por el usuario, o se dispone de una librería de materiales. En función de los módulos que se tengan adquiridos por COMSOL, aparecen más materiales especializados en el módulo que se haya adquirido. Y si no, también existe un módulo que es una librería de materiales específica para COMSOL. Una vez se añaden los materiales, aquí se ha añadido cobre para la base de la barra, y a los tornillos se ha añadido un material de titanio con sus características y propiedades físicas de cada material. Ya puede ser la conductividad eléctrica, la densidad, la permeabilidad relativa, el coeficiente, la capacidad a presión constante y demás. Una vez ya tenemos los materiales añadidos a nuestro modelo, pasamos a las físicas. En este caso solo hay dos físicas. Una física que es corrientes eléctricas, que es el campo eléctrico, y la otra física es transferencia de calor en sólidos, que lo que calculará es la disipación de calor. En la física de corrientes eléctricas, aquí vemos las ecuaciones que resuelve el programa, y las variables dependientes, el potencial eléctrico en este caso. Entonces, en cada física se disponen de unos nodos, siempre aparecen normalmente 3 por defecto, y en los cuales se pueden añadir más nodos que al final son condiciones de contorno. En este caso, para añadir un contorno es tan fácil como pulsar el botón derecho del ratón y nos aparecen diferentes tipos de nodos que podemos añadir a esta física. En este caso están los nodos por defecto, que no vamos a entrar en detalle, y sí en los nodos que hemos añadido, que es un nodo de potencial eléctrico, que el voltaje tenga un valor dado. En este caso se coge la variable vtot, que es una variable que hemos puesto en los parámetros y en el cual seleccionamos que sea en esta superficie de aquí, del tornillo. Y entonces tenemos que añadir otro nodo que haga de tierra para que haya una diferencia de potencial, que son los dos tornillos de aquí abajo. De esta manera la corriente circulará del tornillo superior, circulará por la barra, de manera que el programa calculará cómo va a circular por la barra y luego sabemos que va a salir por la toma de tierra. Para el tema de transferencia de calor, la física también nos muestra las ecuaciones que resuelve, las variables dependientes, que es la temperatura. Y en este caso lo que se modela es la disipación de calor de la barra al ambiente. Porque si no generamos un flujo de convección, la barra se va a calentar hasta el infinito porque sería un medio adiabático.
Y entonces falta la parte multifísica, que sería el enlace entre una física y la otra. Es decir, la parte de corrientes eléctricas con la parte de transferencia de calor en sólidos. Entonces, en este nodo que añadimos aquí de multifísica, lo que le estamos diciendo es el acoplamiento de ambas, que por el hecho de circular una corriente se genera un calor por efecto Joule y ese calor por efecto Joule pasa a la física de transferencia de calor en sólidos y calculará la potencia que genera este efecto Joule y cómo se va a traducir en un incremento de temperatura de la barra. Una vez ya también la multifísica está acoplada, pasamos a la malla, al mallado. El mallado por console se puede hacer definido por el usuario o que entonces el usuario es quien construye la malla o definido por la física para que console automáticamente decida cómo mallar. Se pueden hacer diferentes mallas, hay diferentes opciones para mallar, como vemos aquí en pantalla. Normalmente, si es un modelo en 3D, se genera un tetraedro libre, aunque también se puede hacer un mallado en una superficie y hacer un barrido, que se llama un sweep en este caso. Y luego hay diferentes parámetros por ejemplo, para el tetraedro libre, que permiten modificar cómo es la malla en cuanto a grosor, en cuanto a crecimiento de los elementos, factor de curvatura y demás. También se puede definir si se quiere mallar más en una zona, tener una malla más fina y en otra zona tener una malla más gruesa. Y por último, una vez ya está la malla construida, se genera el estudio, que el estudio es qué simulación se va a realizar. Generalmente hay dos tipos, estacionario o tiempo dependiente. Si es tiempo dependiente, es una simulación en la cual se pone un tiempo inicial y se dice cada cuántos segundos o milisegundos, periodo de tiempo se quiere ir simulando hasta un tiempo final. Aparte de tiempo dependiente está el estudio estacionario, que es cuando la solución llega a un estado estacionario que ya no depende del tiempo. Y para otros tipos de físicas también existen estudios en el dominio de la frecuencia. En este caso se ha hecho un estudio estacionario, es decir, cuando el tiempo es infinito, y voy a simular ahora. Para simular simplemente le doy al botón de Compute y ahora empieza a generar la simulación. Vemos que se llena la barra de progreso y ha salido un gráfico de convergencia, 1 y 2. Y una vez ha simulado, en este caso una simulación sencilla, tarda pocos segundos, pasamos a la última parte, que es la parte de resultados. Es la parte de postprocesado que tiene el programa, en el cual podemos visualizar los resultados de nuestra simulación. Por defecto se generan unos gráficos a partir de las opciones que se han generado en el modelo y las físicas que estén puestas en la simulación. En este caso nos enseñan el potencial eléctrico, la temperatura de la barra, está en grados Kelvin. Se puede modificar, obviamente, la temperatura. Voy a ponerla, por ejemplo, en grados centígrados. ¿Vale? Vemos que como máximo llega a 50,8 grados centígrados. Contornos isométricos y la densidad de corriente. Obviamente hay muchos tipos de gráficos que se pueden generar, como vemos aquí en pantalla. Entonces, estos son diferentes gráficos que se pueden añadir y también se pueden visualizar a la vez. Se pueden hacer diferentes tipos de gráfico. Por ejemplo, este gráfico que tengo en superficie lo puedo combinar con un gráfico de volumen de flechas. Y, por ejemplo, voy a ponerle más flechas. Espera, voy a poner de superficie para que se vea mejor. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos muestra la dirección del sentido de la corriente. Cómo va del tornillo de arriba y va bajando hacia abajo, luego sigue en línea recta y al final sale por los tornillos de donde hemos puesto la toma de tierra. Aparte de visualizaciones gráficas, se pueden hacer cálculos de postprocesado. Esto es la parte de valores derivados. Por ejemplo, puedo hacer un promedio de volumen. Puedo seleccionar qué volumen quiero hacer el promedio y
Aquí selecciono mi expresión. Por ejemplo, voy a poner en grados centígrados el promedio de la temperatura. Le doy a evaluar y me sale la temperatura promedio de la barra, 49,46 grados centígrados. También puedo hacer cálculos de integraciones, cálculos de máximos y cálculos de mínimos. Y por último, voy a hacer una pequeña app del ejemplo que tenemos aquí. Para hacer una app hay que ir a la parte de Home en Application Builder y entonces nos genera otra nueva interfaz. La interfaz de la app funciona una vez se ha generado el modelo y está calculado. Una vez ya tenemos el modelo creado, entonces podemos crear una app de este modelo. De manera sencilla y rápida, voy a añadir un formulario que sería una ventana gráfica en el cual voy a poner diferentes parámetros de entrada, por ejemplo, la longitud y el voltaje aplicado. Y luego voy a añadir un gráfico de geometría, por ejemplo, y un gráfico de temperatura. Y necesito ahora añadir un botón para construir nuestra malla, nuestra geometría y, por ejemplo, otro motor para hacer nuestra simulación. ¿Vale? Le doy al OK y entonces aquí se nos ha generado la ventana gráfica con los botones que yo he indicado. Obviamente se puede hacer aplicaciones mucho más complejas. Esto simplemente es una aplicación a modo de ejemplo que se hace muy rápido. Se pueden generar métodos que son macros, se puede escribir en código o grabar acciones, una macro, y luego se queda escrita en código. Hay muchos diferentes objetos de formulario en el cual permiten crear diferentes opciones en nuestra aplicación. Y una vez, por ejemplo, si queremos probar esta aplicación, le voy a dar al botón de test. Vale, aquí tendríamos nuestra aplicación creada. Voy a hacer los gráficos un poco más grandes para que se vea bien en pantalla. Por ejemplo, así. Entonces, aquí tendría mi aplicación creada. Por ejemplo, si yo cambio la longitud de la barra, pongo 12 centímetros y le doy a construir geometría, a nuestra barra cambia la longitud. Si le doy a Compute, va a hacer la simulación del estudio que hemos generado y ahora vamos a ver el resultado con la barra cambiada de geometría. Entonces, esta aplicación, lo que vemos en pantalla, esto es lo que se podría poner en Console Server o si se hace la compilación con el Console Compiler, se podría generar un ejecutable en el cual no necesitamos tener instalado Console en ese ordenador y cuando yo ejecute ese ejecutable me va a aparecer esta aplicación tal cual, como la vemos aquí, y podré hacer las simulaciones que yo quiera a partir de la aplicación. Y hasta aquí la presentación.